Retomamos ya el contacto con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre el juicio de los vocales del Consejo de la Judicatura y también la situación de este sector que atraviesa sin duda por una de sus peores crisis. Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en contacto en este momento. Gracias, buenas noches. Un gusto siempre poder dialogar. Gracias, doctor. Semana difícil, semana complicada para usted también como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una semana en la que no han faltado los cuestionamientos de lado y lado y hablaremos sin duda de lo que se ha dicho respecto de supuestas gestiones suyas para en torno al juicio político. Sin duda, yo creo que es una semana decisiva, pero debo decirlo con franqueza. La crisis de la función judicial es desde algún tiempo atrás. Quizá hoy hay una preocupación mayor de los ciudadanos, se visualiza, se evidencia a través de los medios de comunicación social, pero no, ya existe mucho tiempo atrás que no se han nombrado jueces de la Corte Nacional, no se ha llamado al concurso, no se han nombrado fiscales provinciales, defensores públicos, jueces, no existen los instrumentos necesarios, la tecnología y los instrumentos que requerimos los judiciales para cumplir nuestro trabajo. Entonces me permito decirlo con absoluta honradez, no se trata de un tema de hoy, es de antigua data, en donde existe una preocupación de la Corte Nacional. Y en honor a la verdad, usted como periodista me habrá escuchado, no solo estos días, durante mucho tiempo atrás, pidiendo que se nombren los jueces de la Corte Nacional, que se den los recursos necesarios y también una defensa de la independencia y la institucionalidad de la justicia del Ecuador. Pero claro, coincido con usted en que estos días son cruciales. Yo solo espero de que puedan venir mejores días para la función judicial del Ecuador. Y hablaremos más adelante de los cuestionamientos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. No obstante, también en este proceso ha habido un claro enfrentamiento. Vocales del Consejo de la Judicatura que están sometidos al juicio político en contra de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia y viceversa. A usted se lo acusa de haber supuestamente interferido, de estar queriendo buscar los votos para que se pueda censurar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Concretamente, el asambleísta Dalton Bacigalupo ha dicho, y bueno, como ya se ha vuelto habitual sin dar nombres, pero dice que presiona a estudios jurídicos de la izquierda democrática para que desacaten la decisión de abstenerse, una decisión que ha sido tomada por el bloque. Definitivamente no es verdad. Yo lamento este tipo de afirmaciones. Yo no quiero entrar a polemizar, a debatir, a conflictuar con el asambleísta Bacigalupo, solo por una razón, porque cumple un rol diferente. Porque si yo sería asambleísta y estaría en esa Asamblea Nacional en donde él se encuentra, entonces seguramente yo tendría la posibilidad de defenderme de este tipo de afirmaciones que no son verdad. Categóricamente es falso. Pero además de eso, yo quiero decir de que no es que haya aquí un juicio entre el presidente de la Corte y los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que sucede es de que a mí como presidente de la Corte Nacional, la Comisión de Fiscalización me convocó, me pidió, ordenó, y yo obviamente lo que hice es ir a la Asamblea Nacional, más allá de que yo no soy sujeto de fiscalización de acuerdo a la Constitución, pero consideramos necesario acudir al llamado de la Asamblea Nacional, respetándole a la Asamblea Nacional, y lo que hicimos es proporcionar la información respecto de los temas que obviamente competen a la función judicial y que conocemos. Ese ha sido nuestro rol. Yo niego categóricamente, y mire usted, hay evidencias. Se dijo por parte del propio señor asambleísta de que yo estaba en Colombia, y dijo, ahora, ¿con quién estará hablando? Por lo menos se debe sustentar. Absolutamente falso. Se exhibió una fotografía que supuestamente era quien habla, que estaba reunido con el abogado Jaime Nebot en Nueva York. Se desmintió. Inclusive los organizadores del evento, que fue invitado por los migrantes a New Jersey, desmintieron aquella afirmación. Por lo tanto, no es verdad. Yo estoy dedicado a mi trabajo, y dentro de mi trabajo hay la defensa de la independencia judicial y la defensa de la institucionalidad. Alguien ha dicho, existe una conducta revanchista de Iván Saquicela. No es revanchismo. Yo, antes de ser suspendido, venía reclamando el nombramiento de la terna.
antes de ser suspendido, venía reclamando la defensa del respeto o hacía la defensa a la función judicial. ¿No será que esa suspensión ahondó su resentimiento en contra de los vocales? Yo no tengo con ellos afecto ni desafecto. No son amigos míos, no son enemigos. Hemos tenido una relación institucional, pero yo creo que penosamente los señores vocales Morillo y Murillo definitivamente tomaron, y digo con pena porque afecta a la función judicial, tomaron una posición de atropellar la Constitución, de atropellar la ley, de atropellar los derechos. Por favor, a nadie le quede duda en este país. El señor Morillo es un vocal del Consejo de la Judicatura, pero él funge de presidente ya muchos meses. Incluso se autodenomina presidente. Usted encuentre la cuenta del Twitter o de las redes sociales y su firma en los oficios. Se llama presidente. Y claro, ¿cómo no nos va a preocupar que existe un Consejo de la Judicatura que no se encuentre debidamente estructurado? ¿Cuál es la estructura del Poder Judicial? Y además es no una norma caprichosa, sino tiene una idea fundamental, que presida el delegado del presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque la idea es que administren, sea un organismo instrumental y administren en favor de la función judicial, de quienes administran justicia, que somos los jueces. Pero tenemos un Consejo de la Judicatura que no se nombró y que me sacaron y querían destituirme, pero me sacaron temporalmente con una suspensión para que no se nombre al titular del Consejo de la Judicatura, con una denuncia creada, presentada, y en menos de 24 horas fui suspendido sin motivación alguna. Pero no lo digo yo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia determinó que no he cometido negligencia. La Corte Provincial de Justicia de la SUAY en acción de protección determinó que fue un acto arbitrario, un acto abusivo, de modo tal, Fausto, que yo considero que a todas luces está claro de que existen ciertamente problemas en la función judicial, pero es porque ha habido este tipo de conductas. Los audios, Fausto, ¿qué ponen en evidencia los audios? Ponen en evidencia en donde, por ejemplo, el señor vocal Morillo, él está interviniendo, toma el nombre del presidente de la República, es decir, de la función ejecutiva, interviene a través de la función judicial para incidir en el poder legislativo. Y él es el que expresa. Él dice, aquí existe, en ese audio, él dice, el líder máximo, se refiere al expresidente Correa, ha sido su líder, así es que mire, ahora se me acusa a mí de correísta, ¿a quién le condenó? ¿Y usted cree que ellos son los correístas? A ver, al menos, yo no suelo hacer así opiniones nada más. Él dice en el audio lo siguiente, dice, el líder máximo no le perdona a Iván Saquicela porque Iván le mandó a poner una placa en carrotelera. Y dice, él ya consiguió asilo y él no va a regresar. Iván Saquicela no va a regresar nunca más a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué pone en evidencia? Que conversa con ese sector político y pone en evidencia que era cosa de ellos el hecho de que le sacaron de la Corte. Ahora, cuando presenta una terna, la terna no vale, la terna es correísta, la terna es social cristiana, son jueces corruptos, los vocales alternos tampoco valen, o sea, nadie vale. Por favor. Y hay algo que es verdad. A Juan José Morillo le unen algunas coincidencias de la época, precisamente de la Revolución Ciudadana, y de Gustavo Yal, que era precisamente la época de la justicia en las manos del correísmo. Mire, y algo más. Si vamos por esa lógica, por favor, yo digo con seriedad, si vamos por esa lógica, entonces efectivamente el señor Morillo no debe haber sido nombrado vocal, pues, porque él era director nacional de asesoría jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, además de una época en que los señores periodistas... En la que se cerraba medios de comunicación y tal, lo recordamos claramente, sí. Persiguió a los periodistas, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Algo más. Se dice que si es que ellos son cesados por la Asamblea Nacional, automáticamente se revisan las sentencias. Entonces me veo en la necesidad de salir a defender a los jueces del país. Esto no es cierto, es falso. No hay razón para que ellos cesen y ipso iure se revisan las sentencias. Es decir, ellos lo que dicen, aquí nosotros somos los indispensables, después de nosotros el diluvio. Por favor,
el Consejo... ¿Y usted cree, doctor, perdón, usted cree que quedándose ellos en el Consejo de la Judicatura podría darse esta suerte de manipulación, esta suerte de interferencia? Por supuesto. Es decir, la lógica al revés. Es decir, se ha dicho que si se los elimina, el correísmo quiere tomarse la justicia. Usted, de acuerdo a su conocimiento de cómo actúan, de quiénes son, de cuál es su pasado, cree que es al revés, es decir, quedándose ellos, Fausto Murillo, Juan José Murillo, Maribel Barreno, bueno, no hablaremos de María Carmen Maldonado, que renunció, pero ¿el riesgo es mayor para que se tomen la justicia? Lo que pasa es que ya se tienen tomada. ¿Cómo va a creer usted, señor periodista y los ciudadanos que nos escuchan, de que se pueda permitir en el país el hecho de que en audios se nota con absoluta claridad, cuando menos, dos situaciones? Lo que interfirieron, violaron la Constitución y la ley para suspender al presidente de la Corte, y aquella interferencia en la justicia para obtener una sentencia determinada. Pero algo más, mire, yo no hablo solo por opiniones, porque mi rol es jurídico. Y claro, lo que hago ahora es defender a la función judicial del Ecuador de lo que vive. Mire, le hago esta reflexión. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no yo, nombró los principales y alternos del Consejo de la Judicatura. De modo tal que si cesan los actuales vocales, lo que va a suceder es que asumen los vocales alternos, nombrados en el mismo día, en la misma hora, en el mismo acto, por el consejo que presidía el doctor Julio César Trujillo. Ahora se les cuestiona a ellos. Yo no les he nombrado. Lo que corresponde en derecho es que si cesan los vocales, obviamente tienen que asumir las funciones los suplentes. Algo más. Cuando se evaluó a la Corte Nacional de Justicia por parte del actual Consejo de la Judicatura, había la preocupación, esto es muy importante, había la preocupación, ¿sabe? Van a evaluar a los jueces y qué van a pasar con las sentencias que dictaron los jueces y que ya incluían varias sentencias, como por ejemplo el caso Sobornos. Yo fui evaluado, además fui uno de los mejores evaluados, entonces no hablo de temas personales. ¿Y qué es lo que sucedió con esas sentencias una vez que se evaluaron? Nada. Las sentencias y los procesos, las sentencias están firmes, los procesos siguieron su curso. Y la Corte Constitucional, no yo, no los jueces, la Corte Constitucional determina dos aspectos. Uno, de que no se puede tocar las situaciones jurídicas consolidadas, y se llega a determinar que la evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional es inconstitucional. Entonces, yo soy un hombre de derecho, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con esa sentencia. El problema es que ahí no vale mi opinión ni la de nadie. ¿Y usted no cree que esto pueda ocurrir? Tiene que cumplirse y acatarse. ¿Usted no cree que pueda ocurrir, por ejemplo, ya se ha advertido de un posible recurso de revisión que destape nuevamente el caso Sobornos y venga otro juez y declare nulidades? ¿Cree que esto puede ocurrir con usted afuera de la Corte? Dos cosas. Primero, este Consejo de la Judicatura, de conformidad con la Constitución y la ley, yo soy hombre de derecho, nombró a varios jueces, entre ellos jueces de la Sala Penal. Puedo mencionarlos. Los compañeros están cumpliendo su trabajo. El doctor Byron Guillén, presidente de la Sala, fue nombrado por este Consejo de Judicatura. El doctor Samo Macías, el doctor Felipe Córdoba y el doctor Luis Rivera. Usted tiene una vicepresidenta subrogante que es su detractora prácticamente. Pero antes de eso, 4 jueces penales que fueron nombrados por este Consejo de la Judicatura. ¿Sabe cuál es la garantía de que simplemente se actúe en derecho? De que se respete la independencia de los jueces y se permita que los jueces cumplan su trabajo. Están por nombrarse varios jueces más, y con jueces. ¿Sabe cuál es la garantía? Que los ciudadanos estemos vigilantes de que de la misma manera lleguen jueces con concurso de oposición y méritos. Más bien, lo que yo creo es de que a mí se me quiso suspender y ahora nuevamente se me cuestiona porque yo estorbo en su discurso y su trabajo. ¿Yo qué es lo que hago? Yo defiendo la institucionalidad, yo defiendo la independencia judicial, eso es lo que hago. ¿Alguien? He cumplido mi trabajo, Fausto, que se revise
que se revise mis sentencias. Los jueces no hablan por las ternas, los jueces hablan por sus sentencias. Que se revise mis sentencias, que se revise mis actuaciones. Ya fui evaluado y obtuve una de las mejores evaluaciones, y los ciudadanos pueden volver a revisar mi evaluación. Está incluso en la página web, está en el YouTube, ahí está un debate, cuando yo soy evaluado, un debate jurídico, de manera tal que yo me veo en la necesidad de defender la institucionalidad. Mire usted, Fausto, el señor Murillo dice el 90 y tanto por ciento de los jueces... 99% ha dicho. Son correístas, dice. Mire, esta afirmación tiene algunas implicaciones. Primero, ¿puede imaginarse usted que quizá me pongo a pensar el gerente del medio de comunicación donde usted trabaja, es decir, la autoridad de la institución, les insulte a todos los periodistas? Eso es lo que vivimos los jueces. Y supongamos que eso fuera cierto, entonces es responsabilidad del mismo, pues. ¿Por qué no instauró sumarios administrativos y conductas reñidas con la ética, con la ley? ¿Por qué no llamó a concurso y se nombró nuevos jueces? Por favor, ¿cómo puede ser que las máximas autoridades administrativas de la función judicial se conviertan en los detractores de la justicia? ¿Y sabe qué me preocupa y me afecta, me duele? Porque soy un hombre de convicción judicial, como tantos judiciales de este país. ¿Sabe qué es lo que nos afecta? Que hoy por hoy se ponga en la discusión pública a la función judicial del Ecuador a propósito de un juicio político y de la misma manera al presidente de la Corte. Yo no he buscado esto, yo no los he enjuiciado. ¿A usted le afecta tener detractores dentro de la propia Corte? No tengo detractores. Yo creo, al menos lo que yo conozco, es de que existen diferentes visiones, y yo creo que hubo una adhesión. Hubo dos jueces que dijeron esta semana, emitieron un comunicado en el cual de alguna forma cuestionaban el envío de la terna hecho personalmente por su parte. Sí, pero mire, yo no creo que sea detractores. Yo primero creo que hubo hay una Corte unida, una decisión unánime que permitió que mi retorno. Hay compañeros, en efecto, que han dado una opinión que yo respeto, y yo he dicho algo: hay que tener mucho cuidado, somos magistrados y hay que cuidar al pleno de la Corte. ¿Y cree que ellos entraron en este juego político? No creo que se debe entrar en el juego político, sería sumamente peligroso para una Corte Nacional. ¿A alguien le interesa que Catherine Muñoz suba al frente de la Corte Nacional de Justicia? Yo no lo sé, pero no podría, porque mi periodo continúa, yo debo concluir mi periodo, y obviamente las compañeras y los compañeros resolverán en su momento lo que corresponde. Cualquier situación, casa adentro, debemos discutir. Yo respeto a mis compañeros, si tienen una opinión diferente, discutamos casa adentro. Aunque en mi opinión, respecto de que yo envié la terna, Fausto, les recuerdo, el doctor Carlos Ramírez mandó la terna encabezando el doctor Gustavo Yali, fue nombrado. Nadie ha dicho: oiga, presidente, ¿usted por qué envía solo? Nadie ha dicho. La doctora Paulina Aguirre envió en la terna y fue nombrada la doctora María Carmen Maldonado. Pero algo más, Fausto, yo no puedo hacer llegar a usted, a todos los medios de comunicación del país y a todo el que interese, solo porque quiero defender la institucionalidad y mi propia dignidad. Yo le hago llegar actas, Fausto, mañana le hago llegar, en donde hay actas del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en donde en diferentes periodos, bajo diferentes presidentes de la Corte, ratifican la atribución del presidente de la Corte de la terna. Además, eso establece la norma constitucional. No tengo problema en dialogar con mis compañeros, que podemos dialogar sobre aquello, de acuerdo, incluso casa adentro. Yo le voy a cuidar a la Corte, yo no voy a hablar mal de mis compañeros, menos en redes sociales. No, ese no es mi estilo. Si es que alguien tiene un criterio diferente, conversaremos casa adentro. Y para cuidarle a la Corte, esto no es un organismo político, es un organismo de magistrados, y así es como debemos desenvolvernos. Créanse que esta misma intervención para mí no es la más feliz, porque yo soy un magistrado, aunque con una variante. Hoy yo no tengo casos, yo soy el presidente de la Corte, pero me veo la necesidad de intervenir, porque hay una campaña de desprestigio no solo del presidente de la Corte, sino de los jueces a los que se les ataca. ¿Todo por qué? Por dos razones: salvarse de un juicio político y no nombrar al presidente titular del Consejo de la Judicatura.
Créase, yo lo hago con convicción. El país conoce cuáles han sido mis actuaciones en el ámbito jurídico y como hombre de derecho que soy. Me conocen los estudiantes, los abogados. Yo doy clases en más de 10 universidades del país y la gente me conoce mi posición jurídica. Pregunte, Fausto, entre los abogados. Este ejercicio quizá no se ha hecho. Pregunte entre los abogados. Pregunte entre los judiciales del Ecuador si acaso hay un beneplácito por las funciones que se cumplen por el órgano administrativo financiero. Entonces yo no soy amigo ni enemigo, eso me es indiferente. Yo hablo de conceptos, yo hablo de convicciones y cumplo mi rol. Represento a la función judicial del Ecuador, a la que hay que defenderla, y cargo el transitorio, pero yo no concluiré mi periodo sin defender por el bien de la democracia y de los ciudadanos, que son los que tienen derecho a la seguridad jurídica y a la tutela de sus Doctor derechos. Gisela, para terminar, y una respuesta muy corta, por favor, ¿usted cree que este miércoles, bueno, se inicia la sesión para debatir sobre el juicio político? ¿Cree que se debe censurar a los vocales? Esa es una decisión que tiene la Asamblea Nacional. Es una decisión de ellos. Yo lo único que ¿Su visión personal? Comparecí y ratifico. Fui invitado por el señor presidente de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio. Comparecí y lo que yo fundamentalmente he dicho es que la sentencia de la Corte Constitucional, que no puede ser discutida, debe cumplirse, determina que la evaluación de los jueces fue inconstitucional y que eso es responsabilidad de los vocales del Consejo de Judicatura. Queda claro, va. Lo digo yo, dice la sentencia. Veremos qué es lo que ocurre ya en el legislativo. Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el diálogo. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre el juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Reconoce que hay una crisis que no data de hoy, sino de hace varias semanas, quizá meses, en la función judicial. Respecto del juicio político, pues de alguna forma se inclina por la censura. Reconoce algunas de los incumplimientos de funciones que han sido expuestos en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.